que los mercados financieros desde luego son manipulables y se manipulan. Y los operadores bancarios, pese a esa imagen de solemnidad, confiabilidad, estabilidad, no es cierta. Cuando pueden, lo hacen en perjuicio de terceros. Y en este caso es un cártel entre bancos norteamericanos y europeos no continentales. Porque si se fijan es bancos británicos, son europeos pero tienen su isla, y UBS, Unión de Bancos Suizas, que tampoco manejan la misma moneda. Se trata de que los bancos continentales principalmente, o de América Latina, cuando tenían que comprar moneda, divisa, y la tenían en euros, y la tenían que cambiar, les costase más caro. De hecho, es muy ilustrativo un mensaje interno, ahora que están tan de moda los correos, que demuestran las conductas anticompetitivas o ilegales, ¿no? Con el caso de Miguel Blesa, pues en este caso era que se fastidie la competencia, acabemos con ellos. Y en este caso, como digo, era un cártel de bancos no europeos para encarecer el precio de la divisa en beneficio propio y único, a sabiendas y en perjuicio de los demás. El quid de la cuestión es si eso se ha transmitido finalmente también a los clientes, y la respuesta es inequívoca, sí, también se ha dañado a la base de clientes. La multa es extraordinaria porque tienen que lavar la cara de dos centros financieros que tienen que manifestar un rechazo absoluto a estas prácticas, porque si no, que se lo guisen y se lo coman ellos solos. Pero desde luego New York y también Londres quiere seguir siendo una plaza mundial bancaria, no solo de ellos contra los demás. Y por eso ha habido esta multa. Tú has comentado que no es nueva. No. Recordamos todos la manipulación del Euribor, o del Mibor, o del Libor, o del Pibor. Que ha dado Deutsche Bank hace unos días, ¿no? También, bueno, es un expediente largo que se ha acreditado. Realmente fue Almunia quien finalmente, como comisario de la competencia, impuso la multa. Se manipulaban los tipos de referencia, y esto sí que nos afecta más cerca de los préstamos hipotecarios. La respuesta de nuevo es sí, se manipuló. De hecho, en el año 2000, que fue cuando se creó el Euribor, que fue a instancias de la banca española principalmente, porque querían acabar con el Mibor, que es un mercado interbancario de depósitos no transferibles, y que es un mercado abierto y cierto en donde se compite. Como el Mibor estaba bajando mucho, se pensó en crear una nueva referencia de algo que no existe, que era el Euribor. El Euribor no tiene mercado, no existen operaciones cruzadas, como en el Mibor sí, en el Libor de Londres, el Pibor en París, el Libor en Frankfurt, o sea, el Fibor, ¿no? Y entonces se creó el Euribor, y en el año 2000 Ausbank intentó demandar la creación del Euribor en los tribunales, y se rechazó la demanda de la Audiencia Nacional de España, porque no era serio pensar que gente tan estos banqueros iban a manipular los tipos. Finalmente se manipularon, y Almunia puso una sanción, entonces comisario de la Unión Europea, de origen español, por miles de millones. Como se supone que el mercado de divisas es transparente, porque el Euribor, y tú lo has señalado muy bien, lo pueden manipular entre los propios bancos que conforman el precio. Exactamente. Pero porque no hay operaciones. Ellos dicen a qué precio lo prestarían a otro banco y no lo prestan. Claro, ahí está la esencia de la manipulación. Y de hecho los emails cuando se puso la sanción por la manipulación del Euribor eran ridículos. Era, ahora bajo al becario y le digo que lo suba. O sea, es tosco el procedimiento. Claro, pero en los mercados de divisas, la cosa, había un chat que le llamaban, es que esto es como poner, el sindicato del crimen abre un chat que ponga cómo matamos al niño. Se llamaba cártel. Cártel es una figura jurídica en la que se ponen dos o más de acuerdo para hacer prácticas colusorias o contrarias al mercado. Claro, es que era también un método tosco. Es que los bancos gozan de una preeminencia, de una aparente solvencia. Hablemos de Basilea, sí, pero de solvencia moral ninguna. O sea, son bastante delincuentes escondidos entre banqueros. O sea, es que les va a ganar más dinero haciendo trapicheos de forma constante y continua. Hay que estar muy atentos. Y desde luego, hasta en ese mercado tan amplio, la prueba es que se ha manipulado. Entonces me da la sensación de que la sanción es poca y que compensa en realidad. Bueno, si luego hubiese más mesas de debate y hubiese dos riesgos. Uno, el riesgo reputacional. O sea, el que lo hace mal tiene que llevarse la descarga moral de que, oiga, usted es malo y por lo menos no le miro, o a lo mejor le cierro la cuenta. Y eso es bueno, es un riesgo bancario. Los bancos, cuando trabajan, asumen unos riesgos bancarios que están manualizados. Riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, riesgo de morosidad, riesgo reputacional. Entonces, yo por eso me duele mucho cuando decimos, no, habla de bancos en general y no digas quién. No, yo no hago eso, porque hay gente que hace bien las cosas. Entonces, hay que decir quién hace mal y qué hace mal. Y así empezamos a hacer un sistema financiero mejor. Fíjese, las multas, perdóname por contestar. Es que a ti te quitan los puntos y terminas no conduciendo.
es que esto no les quita los puntos nunca. Pues eso es lo que digo, que al final compensan. ¿Compensa el delito? Lamentablemente sí. Y todavía es peor. Es que lo pagan los accionistas que no son los ejecutivos que lo han hecho. Esto es lo que sí que hay que variar. O sea, los daños los tiene que pagar no solo el beneficiario genérico, que es el banco, sino de forma singularísima los ejecutivos avariciosos o una ambición desmedida que ponen en riesgo, incluso de quiebra, o por lo menos reputacional, a las entidades. Y esto hay que hacerlo ya, y se puede hacer. ¿Y qué podemos hacer? En el caso que hemos citado al principio, que es el caso de las divisas, esto es una jugada entre grandes. O sea, aquí manipular los tipos de cambio en las divisas es los americanos y británicos, junto con un suizo, contra los europeos. Los damnificados son los grandes operadores, los bancos europeos continentales. Pero en este caso, lo que hace el Departamento de Justicia Federal y luego también en Inglaterra es poner una multa para dar confianza a la plaza financiera. O sea, yo castigo a los operadores porque le han quitado el balón a los europeos continentales. Entonces les meto una multa. Ahora, grandes empresas que trabajan con euros y con dólares, por ejemplo Mitsubishi, Lafarge, empresas continentales que han tenido que cambiar divisas y se les ha perjudicado, van a interponer una cascada de demandas. De hecho, no es lo mismo el trato que le dan a Unión de Bancos Suizas que a JP Morgan Chase o a Citigroup, en donde en algún caso pagan más para no tener responsabilidad penal. Pero ahora hay una cascada de demandas civiles entre las grandes empresas europeas que cambiaron divisas ese día y esa hora y a lo mejor pagaron un cuartillo de más. Ese cuartillo es mucho dinero y estas grandes empresas, corporaciones, sí van a pedir y reclamar. Sí. Por ejemplo, la Comisión Europea multó a las empresas de ascensores europeas porque habían llegado a un acuerdo, un cártel, para subir los precios, porque está Thyssen, o sea, hay pocas empresas. Y luego animó a los particulares, incluso a las comunidades de vecinos, a que a tenor de ese expediente reclamasen contra las empresas de ascensores para que les dieran la diferencia. No ha habido más reclamaciones, pero fue un buen paso y esa es la buena dirección. O sea, multa sí, pero sobre todo, y lo mío qué, porque el perjudicado es el ciudadano ordinario o la pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que hace falta es darles voz, animar a la gente a que lo haga. Ahora es una bendición escuchar en todas las emisoras de radio, en Canal Sur, despachos de abogados a disposición de los perjudicados por preferentes, deuda subordinada, por cláusula suelo, a disposición de la ciudadanía para interponer demandas. A mí me parece un buen método.